Hello everybody, today we are going to talk about personal pronouns, pronombres personales. Personal pronouns are words that represent somebody or something in a sentence without having to use a noun. Los pronombres personales son palabras que representan a alguien o algo en una oración sin tener que usar un sustantivo. Nosotros podemos encontrar pronombres personales para el singular y pronombres personales para el plural. Los pronombres singulares pueden dividirse en first person, primera persona, second person, segunda persona, and third person, tercera persona. Mientras que los plurales solamente first person, primera persona, y second person, segunda persona. Comencemos por los pronombres personales en singular. I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso. Por otra parte, tenemos pronombres personales en plural, los cuales son we, nosotros o nosotras, they, ellos o ellas. Veamos algunos ejemplos. Charles is an architect. Charles es un arquitecto. ¿Cuál pronombre personal podríamos utilizar para sustituir a Charles? He, él. He is an architect. Él es un arquitecto. ¿Quién es un arquitecto? Él. ¿Y quién es él? Charles. Mary is a dentist. Mary es una dentista. ¿Qué pronombre podemos utilizar para sustituir a Mary? She is a dentist. Ella es una dentista. ¿Quién es ella? Mary. The computer is new. La computadora es nueva. ¿Qué pronombre personal podremos utilizar para sustituir la palabra the computer? It. It is new. Esa es nueva. En este caso podremos notar que está entre paréntesis porque usualmente en español omitimos el pronombre. John and I are friends. John y yo somos amigos. ¿Qué pronombre podemos utilizar? We. We are friends. Nosotros somos amigos. The kids are playing. Los niños están jugando. ¿Qué pronombre podría corresponder a the kids, los niños? They, ellos. They are playing. Ellos están jugando. The personal pronoun I cannot replace our own names because we don't refer to us in third person. El pronombre personal yo no puede reemplazar a nuestros propios nombres porque nosotros no nos referimos a nosotros mismos en tercera persona. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. Personal pronouns. I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, nosotras, they, ellos, ellas.